Caminando bajo la cobertura y la revelación de Dios. Estudio sobre la cobertura ministerial. Oramos. Mi Señor, te damos gracias esta tarde por tu gracia y por tu misericordia, porque tu palabra declara, tu Santo Espíritu ha dado testimonio, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y te damos gracias, oh Dios, porque estamos delante de tu presencia, estamos de pie, porque tú nos tienes de pie. Ha sido tu gracia, ha sido tu misericordia, ha sido tu poder. Y por estas cosas, oh Dios, te adoramos y te bendecimos, porque nos has dado la conciencia de entender que nada procede de nosotros mismos, que tú lo has hecho todo por nosotros, inclusive la fe. Has dado fe para que podamos nosotros, Señor, creer en ti y caminar en pos de ti. Mi Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Lo consagramos para ti, oh Dios, el tiempo que tú has determinado, que durará esta temporada, una temporada de visitación, una temporada de revelación, una temporada de capacitación, para que tú, oh Dios, establezcas en cada uno de nosotros lo que has determinado hacer, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, danos ojos para poder ver, danos oídos para poder oír, danos corazón para poder entender, para que, Señor, no nos quedemos en el camino, sino que seamos diligentes y prestos para hacer, Señor, lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Bien, el tema que vamos a estar desarrollando hoy va a ser el tema de cobertura y revelación. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Las enseñanzas van a ser un tanto diferentes de aquí en adelante. Vamos a procurar no solamente desarrollar la enseñanza, sino que también vamos a procurar establecer conexión durante la semana, una conexión que va a ser online, para que podamos digerir lo que estamos aprendiendo. La vida de fe no depende en cuánto nosotros sepamos. La vida de fe consiste en cuánto hagamos, cuánto de lo que estamos aprendiendo hemos sido capaces de poder hacer. Porque si no hacemos lo que aprendimos, realmente nos volvemos en címbalo que retiñe y metal que resuena y nada más. Y va en deterioro de nosotros mismos, porque en lugar de crecer, en lugar de subir, en lugar de adelantar, lo que sucede no es que nos quedamos estancados, es que retrocedemos peor que un incrédulo. Mejor le hubiera sido no haber conocido el Evangelio. Con eso entonces les estoy diciendo cuán grave es la condición de una persona reconciliada que ha venido al Señor, pero que la capacitación no ha sido capaz de poderla hacer. Es peor que un impío, es peor que un incrédulo. No se queda estancado, sino que el retroceso es mucho más grave que el de un impío que no conoció y nunca ha conocido al Señor. Las cosas del Señor son fuertes, porque Él dice en su palabra, Él mismo declara, de que Él es fuego consumidor. Muchas veces hemos comercializado, porque no puedo decir otra cosa, hemos comercializado el Evangelio y hemos dicho, Dios es amor. Y Dios es el Dios de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, y por ahí seguimos, de la enésima oportunidad.
y le estamos atribuyendo a Dios cosas que realmente no son, porque no es el Dios de la tercera oportunidad, podría ser el Dios de la segunda oportunidad. Y cuidado, porque cuando en el capítulo 8 Felipe va a predicar el Evangelio en Samaria, se convierte Simón el mago se convirtió, claramente dice la palabra que él se convirtió. Pero cuando llegaron los apóstoles para impartirles el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, él les ofreció dinero para que le dieran esa potestad de que él también pudiera, al imponer las manos, que recibieran el Espíritu Santo. Y Pedro, el apóstol, le dice: tu dinero perezca contigo, porque crees que el don de Dios se gane por dinero. Y le dice: arrepiéntete y ruega, si quizá Dios se arrepienta y tenga misericordia de ti. Es el apóstol Pedro que le está diciendo: si quizá te sea perdonado tu maldad. Entonces, ¿dónde está el Dios de la segunda y de la tercera oportunidad? Esto es una comercialización que hemos hecho con el Evangelio que no está establecido en la palabra. Y es necesario que nosotros lo conozcamos, lo entendamos, para que podamos, dos cosas. Número uno, poder desarrollar temor de Dios. El temor de Dios no se desarrolla en nosotros precisamente porque nosotros hemos visto a Dios, hemos concebido a un Dios que se hace de la vista larga, que todo lo tolera, que lo perdona, que es el Dios de la tercera, de la cuarta oportunidad. Entonces, ¿cómo puede un hombre, cómo puede una mujer desarrollar temor de Dios si tiene una concepción de Dios de esa naturaleza? No puede. No hay forma de que pueda desarrollar temor de Dios. Es necesario entonces que nosotros entendamos que Dios es fuego consumidor. El libro de Hebreos dice claramente que el que conscientemente peca, no queda para él más que una horrenda expectación de juicio. ¿Okay? Entonces, número uno, para que nosotros podamos desarrollar temor de Dios, porque la santificación se perfecciona en el temor de Dios. ¿Okay? Pero número dos, para que nosotros podamos transmitir el evangelio correcto, la sana doctrina correcta. Porque si yo no la aprendo, es decir, si yo la aprendo para mí diluida, de esa misma forma la voy a impartir. Y la razón de por qué en muchas ocasiones hay ministros que están, y ministros y hombres y mujeres de Dios, sin ministerio necesariamente, que lo están impartiendo de esa forma, es porque de esa forma ellos lo han asumido. ¿Ve? Donde se ha integrado filosofía dentro de la religión, y eso se ha tomado como si fuera doctrina. Por lo tanto, entonces, número uno, para poder desarrollar temor de Dios. Número dos, para poder transmitir el mensaje del evangelio correcto, poder establecer un evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la reconciliación, el evangelio del poder de Dios. ¿Okay? Entonces, valga todo esto como una introducción para que nosotros podamos sabernos ubicar desde un principio y ubicarnos adecuadamente en qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El tema, decía, que vamos a desarrollar tiene que ver con lo que significa cobertura, porque es un tema bien necesario, porque hay muchas personas que no saben qué es cobertura y por lo tanto no saben caminar en cobertura,
y por lo tanto no saben hacer lo que Dios les ha determinado hacer. ¿Qué es cobertura? Comenzamos con la definición. Cobertura es la extensión de la ejecutoria de Dios. Es una definición más amplia, pero la voy a ir dando por secciones. Es la extensión de la ejecutoria de Dios. Y me detengo aquí. Fíjense bien que estoy hablando de ejecutoria. Prefiero usar la palabra ejecutoria, podría usar también la palabra acción de Dios, pero prefiero usar la palabra ejecutoria porque esta palabra me está diciendo que es una actividad de Dios. Hay una actividad de Dios y es una actividad creativa. Por eso hablo de ejecutoria. Hay una actividad, pero a la misma vez es una actividad creativa. Dios está en todo lugar. Eso lo sabemos. Eso es parte del conocimiento básico que nosotros tenemos. Dios está en todo lugar. Es cierto, Dios está en todo lugar. El salmista David dice, ¿dónde yo huiré de tu presencia? No puedo huir porque Dios está en todo lugar, pero no está obrando en todo lugar. Esa es la gran diferencia. Entonces, la cobertura tiene una característica. La cobertura nos extiende la actividad creadora de Dios. Si no hay actividad creadora de Dios, no estoy bajo cobertura. Si no hay actividad creadora de Dios, no hay cobertura. Para que yo esté en cobertura, yo tengo que estar donde Dios está actuando. Donde Dios está actuando. Por eso él les decía, Dios está en todo lugar. Pero yo no tengo que ver que Dios está en todo lugar. ¿Dónde Dios está obrando? ¿Dónde Dios está actuando? ¿Dónde está la actividad creadora de Dios? ¿Para qué? Para que yo pueda ingresar, porque esta es la primera característica de la cobertura. ¿Ok? Y esto es bien importante, porque la cobertura no es nominal. La cobertura es actividad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hay una actividad creadora. Y yo tengo que estar seguro que estoy dentro de la actividad creadora de Dios. No es solamente decir, yo estoy en cobertura, Dios es mi cobertura. ¿Cuántas personas no han dicho esto? Dios es mi cobertura. Está bien, pero ¿está actuando Dios? ¿Dios está obrando donde tú estás? Si la respuesta es no estás en cobertura. Bien sencillo. No estás en cobertura, porque para que haya cobertura tiene que haber una actividad creadora de Dios. Sigo con la definición. La cobertura es la extensión de la ejecutoria de Dios, actividad creadora de Dios, en virtud de su revelación. Voy ampliando la definición. En virtud de su revelación, segunda característica, tiene que haber revelación. Hay una actividad creadora. Bien, hay una actividad creadora, pero en virtud de su revelación. La actividad creadora de Dios tiene que estar movida por la revelación. No en todo lugar hay revelación. Dios puede estar obrando, pero no hay revelación. ¿Okay? Segunda característica entonces, para que haya cobertura o para establecer cobertura, tiene que haber revelación. Si no hay revelación, aunque Dios esté obrando, no hay cobertura. Tiene que haber revelación. ¿Ve? La revelación viene por intermedio de un hombre o de una mujer que Dios ha escogido para establecerla. Eso es
parte de la definición. No puede haber cobertura sin la intervención de un hombre o de una mujer que Dios ha establecido para establecerla. Dios utiliza hombres y mujeres para establecer cobertura, para establecer revelación. ¿Okay? La revelación no llega a todos, no llega a todos. La revelación, Dios escoge a un hombre, Dios escoge a una mujer y la establece por medio de esa persona. Vean, para ponerle un ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, busquen el capítulo 11. Capítulo 10 y capítulo 11 nos está hablando prácticamente de lo mismo. Es el caso de Cornelio. Pero en el capítulo 10 esto no aparece. Lo que voy a citar ahora aparece en el capítulo 11 y es la referencia que el apóstol Pedro hace del evento que sucedió con Cornelio. Vean lo que dice el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 13 y el versículo 14, con énfasis en el 14. Vamos a leerlo. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Había tenido la manifestación de un ángel. Había tenido la manifestación de un ángel, pero no fue el ángel quien trajo la revelación. ¿Quién trajo la revelación? Pedro, el apóstol. Dios utiliza hombres y mujeres para establecer la revelación, y esto es algo que tenemos nosotros que entender, que si nosotros queremos estar en cobertura, tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer que va a establecer la revelación. Ahora, ¿qué sucede con los que Dios ha escogido? Vamos a ver el caso del apóstol Pablo. ¿Qué sucede? El caso del apóstol Pablo, Dios lo escogió a él para él establecer cobertura sobre muchas personas. Y Dios se reveló a él. ¿Hubo una persona sobre de él? ¿Hubo una persona sobre de él? No. ¿Por qué? Porque los instrumentos que Dios utiliza para establecer revelación son una comunicación directa con esta persona. ¿Ok? Y esta persona es un instrumento escogido de Dios, por Dios, para establecer cobertura a muchas otras personas. Entonces, no podemos decir, pero ¿y cuál es tu cobertura? Es que es un instrumento que Dios escoge, un instrumento que Dios escoge para, por medio de él, establecer la revelación. Son vasos escogidos de parte del Señor. No podemos demandarles a ellos, a esta persona, bueno, médico, sánate a ti mismo. ¿Cómo estás tratando de establecer tu cobertura? ¿Y quién es tu cobertura? No, es que son instrumentos que Dios ha escogido. Por eso tenemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, y no solamente ellos, sino que los que Dios escoge en el camino durante el tiempo que ha determinado para establecer revelación en los lugares, en las regiones y a las gentes a las cuales pues ellos son enviados. Entonces no vayamos a caer en el error de decirle quién es tu cobertura. ¿Por qué? Porque son instrumentos que Dios utiliza para el caso de Adán. Ese es otro caso. El caso de Adán, él fue escogido para iniciar una generación. ¿Ve? De hecho, claro, en nuestras Biblias al español esto no se nota, pero cuando nosotros vamos a los idiomas originales, cuando el Señor dice varón y hembra los crió,
La palabra que se utiliza para varón, refiriéndose a Adán, no es la de hombre. No es la de hombre. Es una palabra de iniciador de generación. Es como el que inicia una generación. En nuestros términos, en nuestros medios, hay palabras para referirse a algo que está iniciando una nueva especie. Esa es la palabra que se utiliza en el caso de Adán. Bien, entonces tenemos la definición de que la cobertura es la extensión de la ejecutoria de Dios. Entiéndase, de la actividad creadora de Dios en virtud de la revelación que Él establece. La revelación viene por intermedio de un hombre. Cuando esto se da, cuando hay una actividad creadora, cuando hay revelación y cuando hay quien establece la revelación, y estamos completando estos tres pasos, entonces viene la autorización para poder establecer. Y esto es la conclusión de la definición. La cobertura es la extensión de la actividad creadora de Dios en virtud de su revelación para poder recibir autoridad o autorización para poder operar. Si no, no podemos nosotros operar. Yo tengo un ejemplo en la palabra, no sé si tú lo vas a mencionar, en el de Primera de Reyes 19, en el versículo 15 y 16. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. No, vamos a dejar esa palabra y vamos a Segunda de Reyes 9, 1 y 2. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma estas redomas de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. El 3. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. En Primera de Reyes 19 vemos la instrucción de Dios a Elías, diciendo que ungiera a Jehú, que ungiera a Eliseo, y me voy a directo que ungiera a Jehú. ¿Quién fue el que ungió a Jehú? A uno de los hijos de los profetas. O sea que Dios le dice a Elías: unge a Jehú. Y viene Eliseo y le dice a uno de los hijos de los profetas, a uno de sus hijos espirituales, que fuera y ungiera. Pero le digo: y unge a Eliseo por lugar tuyo. Entonces Eliseo tomó el lugar de Elías y envía a un hijo de profeta. Sí, esa delegación. Hubo un paso de 3 de autoridad. O sea, y esta es la conclusión de la definición de lo que es cobertura. Para tener la autorización para poder operar. Si no se está en cobertura, no hay autorización para poder operar. Por muy buena intención, por muy buen deseo, por muy buena disposición que la persona tenga, no tiene el respaldo de Dios. No está actuando en respaldo de Dios. Esto choca a los ojos, a los oídos, al corazón de muchas personas, porque no han entendido lo que es cobertura. Tenemos nosotros que estar y entender, por supuesto, y estar bajo cobertura para tener la autorización para poder operar. ¿Ve? No solamente se trata de tener el conocimiento,
sino de llevar el conocimiento a la acción para poder establecer la ejecutoria de Dios a cada una de nuestras vidas. Así es que es importante entonces, vamos resumiendo, para que haya cobertura tiene que haber actividad creadora de Dios, donde Dios está obrando, en virtud de su revelación, segunda parte, en virtud de su revelación, pero tiene que haber una persona, un hombre, una mujer que Dios ha escogido para establecer esa cobertura. Cuando estos tres elementos se han completado, entonces y solamente entonces tenemos la autorización para poder ejecutar, para poder establecer, para poder obrar lo que Dios nos haya delegado a nosotros. Dios pudiera habernos hablado antes, ¿entiende? Dios nos pudo haber hablado antes, pero es necesario que se hayan completado estos tres pasos para entonces poder ejecutar. Hay personas que buscan hacer, Dios les da palabra e inmediatamente se desbocan y hacen lo que les dijeron o lo que ellos entienden que debían haber hecho, pero al no estar en cobertura, al no estar en revelación, al no tener una persona que les haya establecido la revelación, no van a ejecutar absolutamente nada. Y hay muchos ministros que se han extraviado y muchos ministros que se han echado a perder, muchos ministerios que se han echado a perder precisamente porque no conocen este proceso. Bien, voy a establecer lo siguiente. Acabo de decir que tiene que haber un hombre o tiene que haber una mujer escogido por Dios para establecer la revelación, ¿correcto? Acabo de decirlo. Entonces, ahora voy a decir lo siguiente. No seguimos a un hombre, no seguimos a una mujer, seguimos la revelación. No seguimos a un hombre, no seguimos a una mujer, seguimos la revelación. Quiero presentarles dos ejemplos para que podamos ver lo que significa seguir a un hombre, seguir a una mujer, y lo que significa seguir la revelación. Porque con la definición que acabo de dar, tengo que identificar un hombre, tengo que identificar una mujer que tiene la cobertura y que la establece. Pues yo voy a seguir a ese hombre, yo voy a seguir a esa mujer. ¿Okay? No, tenemos que saber, entender qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Vamos al libro de Jueces. Al libro de Jueces. Y vamos a buscar el capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 16 al 19. ¿Ok? ¿Lo tiene? Bien, vamos a buscar el otro texto. Jeremías, capítulo 35. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 14. Repito, Jeremías, capítulo 35, versículos 5 hasta el 14. Vamos a tener estas dos lecturas. ¿Por qué vamos a tener estas dos lecturas? El propósito es poderles mostrar lo que sucede cuando se sigue a un hombre, cuando se sigue a una mujer, y qué es lo que sucede cuando se sigue la revelación que este hombre o que esta mujer ha traído o ha establecido. No seguimos a un hombre, no seguimos a una mujer, seguimos la revelación. Vamos a leer. Jueces. Jueces 2. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban,
Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Okay. Este texto nos está diciendo, nos está confirmando lo que acabamos de establecer, que la cobertura es la extensión de la ejecutoria de Dios, donde Dios está actuando, donde Dios se está moviendo, en virtud de la revelación, y es establecido por un hombre. Aquí lo vemos claramente. Dios les levantaba jueces. Dios les levantaba jueces. El juez sojuzgaba, el juez traía revelación, el juez establecía la actividad creadora de Dios. O sea, estamos bien, ¿ok? Estamos bien. Pero esta gente seguía al juez. ¿Qué sucede cuando seguimos a un hombre? ¿Qué sucede cuando seguimos a una mujer? Que vamos a hacer lo que se nos dice que haga cuando está el juez. Media vez desaparece el hombre, media vez desaparece la mujer, se desvían nuevamente. Lo vemos claro. Y cuando hablamos de que el juez desaparece o que el hombre y la mujer desaparece, entiéndase no solamente cuando muere, entiéndase como si estoy delante de él, si él me está viendo, si estoy delante de ella, si ella me está viendo, yo lo hago. Mira, lo estoy haciendo. Date cuenta que lo estoy haciendo, y lo estoy haciendo como tú me dijiste. ¿Ve? Se fue él, se fue ella. Nos olvidamos y seguimos haciendo como hacíamos antes. Esto es lo que sucede cuando se sigue a un hombre, cuando se sigue a una mujer. Pero es que yo estoy en cobertura. Yo tengo mi cobertura. ¿Quién es mi cobertura? Fulano de tal, fulana de tal. Es mi cobertura, yo estoy. Pero lo está siguiendo a él. La está siguiendo a ella. Y por lo tanto, solamente cuando él está, solamente cuando ella está, hacemos. Y después nos desviamos. No seguimos hombre, no seguimos mujer. Entiéndase, no sigo mi cobertura. No sigo un hombre, no sigo una mujer. Sigo la revelación que este hombre, que esta mujer ha establecido. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías ahora. 35, del 5 al 14. Del 5 al 14. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén,
de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de Siria. En Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos a que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano, y sin cesar no me habéis oído. Fue firme la palabra, y ellos la obedecieron. Jonadab fue la persona que estableció esta instrucción. Jonadab había muerto hace muchos años. Cuando se da este evento, ya Jonadab no existía. Pero ellos seguían haciendo lo que Jonadab les había instruido. Eso es seguir la revelación. Cuando seguimos la revelación, esté o no esté el hombre, la mujer que Dios utilizó para establecer la revelación, lo seguimos haciendo. Nosotros nos mantenemos. ¿Se está entendiendo? Sí. Cuando seguimos a un hombre, cuando seguimos a una mujer, tan pronto desaparece. Yo sigo haciendo lo que hacía antes. Por eso hay que personas que no caminan bajo cobertura. Y esta es la evidencia, esta es la forma de cómo nosotros podemos evaluar a una persona si está o no caminando bajo cobertura. Cuando no trata de agradar al ojo, solamente porque está la persona, yo lo hago. Cuando desapareció, sigo haciendo lo que hacía antes. Ahora, cuando nosotros seguimos revelación, observe que Dios les da un respaldo a ellos. Hay un respaldo directo de parte de Dios. Lo hemos visto en los dos textos que se citaron anteriormente, en Primero de Reyes y Segunda de Reyes. Ve y unge a Eliseo en tu lugar. Pero le dijo también: ve y unge a Hazael. Y el profeta no ungió a Hazael. Quien lo ungió fue Eliseo. Ni Eliseo siquiera, sino que uno que Eliseo escogió para que fuera a ungirlo. Lo vemos. Pero le aplica como si fuera Elías quien ungió a aquella persona. Hay un respaldo de Dios sobre aquella persona. Hay otros casos, por ejemplo, cuando Eliseo ya había muerto, estaba enterrado, y tiraron un cuerpo en el sepulcro de Eliseo y volvió a la vida. Lo que está diciendo es que cuando caminamos en cobertura hay un respaldo de Dios tan grande, tan fuerte como lo hubo con la persona a la cual Dios escogió para establecer la cobertura. Y esto es bien importante, bien importante. Ahora, ¿yo puedo cambiar de cobertura? La pregunta que muchas personas se hacen, o sea, ¿cuánto tiempo esta persona va a ser mi cobertura? ¿Cuánto tiempo va a ser mi cobertura? Siempre. Toda la vida. ¿Puedo yo cambiar de cobertura? No puedes cambiar de cobertura. Porque entonces estás cambiando de revelación. ¿Se está entendiendo eso? Cuando Dios levanta a un hombre, cuando Dios levanta a una mujer para establecer cobertura, todos aquellos que van a entrar bajo esa cobertura van a estar asignados todo el tiempo de su vida. Todo el tiempo de su vida. No hay opción de decir, bueno, esta va a ser mi cobertura tanto tiempo. Cuando yo he aprendido
lo que me conviene aprender de esta persona, yo voy a buscar otra cobertura. No funciona así. No funciona así. El tiempo que Dios asigna a una persona para estar en cobertura es por espacio de toda su vida. Miren el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando él se está definiendo a sí mismo, él dice, criado a los pies de Gamaliel. Él mismo lo está declarando. Y ya no estaba ejerciendo como fariseo. Ya no estaba ejerciendo como fariseo. Pero Pablo reconoció en Gamaliel que había una revelación que le sirvió a él para caminar en lo que él iba a establecer de parte de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo dura la cobertura? Durante todo el tiempo que nosotros estemos sobre esta tierra. Esto es bien importante. Entonces, tenemos mucho más claro de lo que es cobertura. La cobertura es de por vida. ¿Entiende? Y eso nos tiene a nosotros que enseñar algo bien importante. Acabo de decir, no seguimos a hombre, seguimos revelación. Pero anteriormente había dicho, la revelación es establecida por un hombre o una mujer que Dios establece. Bueno, yo voy a seguir revelación. Yo sigo revelación. No estoy siguiendo a este hombre, no estoy siguiendo a esta mujer. Ok, tenemos que tener un cuidado aquí y saber balancear, porque pareciera que venimos de este extremo y nos ubicamos hasta este otro extremo. Tenemos que saber establecer un balance. Si bien es cierto, seguimos una revelación, no menospreciamos al hombre o a la mujer por quien esa revelación nos ha sido entregada, porque de lo contrario va a suceder lo que está establecido en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3 al 5. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De apartarse del primer amor. De apartarse del primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor significa el no haber reconocido, haberse olvidado de por quién ellos recibieron la revelación. ¿A qué iglesia se lo está diciendo? Éfeso. ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? Pablo. ¿Qué significa entonces dejar el primer amor? Estamos siguiendo revelación. Estamos siguiendo revelación. Mire todo lo que le dice. Yo sé tus obras. Yo sé tu arduo trabajo. Yo sé que tú estás manteniendo doctrina y estás muy fuerte en doctrina. No tengo ningún reclamo, no tengo ningún reproche en contra de ti. Pero has dejado tu primer amor. Te olvidaste del hombre por quien Dios trajo toda esta revelación. Pero Señor, si me dijiste que siguiera revelación, que no siguiera un hombre. Sí, es cierto. No seguimos un hombre, pero respetamos al hombre. No seguimos a una mujer, pero respetamos a la mujer. No seguimos a un líder, pero yo reconozco que
Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por ella, yo no estuviera donde yo estoy. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. No dejar nuestro primer amor. Porque entonces caeríamos en ingratitud, eso es lo que se llama ingratitud, caeríamos en ingratitud y por lo tanto vamos a cosechar lo que nosotros estamos sembrando. Porque recuerden, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Ustedes no estarán todo el tiempo sentados en esta mesa. Ustedes eventualmente llegarán a instruir a otras personas. Ustedes eventualmente estarán ejerciendo un ministerio. Por lo tanto, aprendan a sembrar para que después puedan cosechar. No siembren recelo, no siembren resentimiento, no siembren coraje, no siembren traición, para que no vayan a cosechar recelo, resentimiento, coraje, traición. Que si eventualmente alguna de esas cosas pudiera darse, porque se podría dar, ustedes con la autoridad pueden decir: yo no sembré esto y por lo tanto lo reprendo. ¿Ven la diferencia? Porque podría darse la situación, pero como no hay derecho legal, no te puedes establecer en este lugar. Por lo tanto, yo te reprendo. Tengo la autoridad para reprenderte. ¿Okay? Entonces, tenemos conocimiento de lo que es cobertura. ¿Necesitamos cobertura para poder trabajar? Sí, necesitamos cobertura para poder trabajar. ¿Quién es nuestra cobertura? ¿Quién es la cobertura de ustedes? Pero como que no están muy convencidos. No, pero no estoy muy contento. Pero ahí Es bien importante en esto de cobertura entender algo, que si nosotros estamos ubicados en el lugar incorrecto, lo que se nos entregó no lo vamos a poder desarrollar. Porque un ejemplo, bueno, me gusta estar en casa de un pastor en Montoya, pero si no fueron asignados aquí y la asignación es otra, no, aquí no van a poder desarrollar lo que Dios les llama. Y si hay alguien asignado a esta casa, dice: ay, no, pero para allá no va a poder desarrollar la magnitud de lo que Dios le entregó. A la magnitud no va a poder. Porque nosotros no podemos sustituir el orden que Dios establece ni nosotros negociar con Dios. Vamos a revisar el primer libro de Samuel, capítulo 22, para hablar un poquito acerca de los beneficios de trabajar en cobertura. Primer libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que le hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Okay. Este es el momento cuando David empieza a huir de Saúl. Saúl lo persigue. Entonces, David tomó una decisión, no la más sabia, pero la más lógica, podríamos decir. Pues yo me voy del territorio, salgo del territorio, de donde Saúl tiene su gobierno, yo salgo del territorio. Sencillo. Y salió del territorio. La cueva de Adulam no estaba dentro del el reino de Israel. ¿Y quiénes vinieron a él? Endeudados, amargados, afligidos,
todos los que estaban en una condición emocional de depresión. Su familia inclusive se reunió con él. Pregunta: ¿por qué esta gente se reunió con David? ¿Por qué le vinieron a él necesariamente endeudados, amargados, oprimidos, todos los que estaban en amargura de espíritu vinieron a él? ¿Por qué? Respuesta: porque David se encontraba en esa condición. Esa era la condición de David. Entonces, cada quien atraemos de acuerdo a la condición en que nos encontramos. Cada quien atraemos según el estado de ánimo en que nos encontramos. Ahora noten ustedes que esto no lo dice el primer libro de Samuel, pero le fue enviado un profeta a David, y el profeta le dijo: no te es lícito estar en este lugar, sal de aquí y vuelve, regresa a la tierra de Israel. Beneficio de estar en cobertura. Hemos leído que David tuvo 30 valientes. Hemos leído en algún momento, ¿sí? ¿De dónde salieron los 30 valientes? De los 400 hombres endeudados, amargados, oprimidos, afligidos, que se unieron a él. Cuando estamos en cobertura, podemos transformar las cosas, podemos trastornar las situaciones y convertirlas a nuestro favor. Ese es el beneficio mayor de estar, de trabajar bajo cobertura. Tenemos la capacidad de transformar, tenemos la capacidad de trastornar las cosas y convertirlas a nuestro favor. Porque los 30 valientes no le llegaron porque David los contrató, porque fueron siendo transformados en la medida en que David iba siendo transformado. En la medida en que David iba aprendiendo a conocer a Dios, en la medida en que David iba aprendiendo a confiar y a depender de Dios, en esa medida los hombres amargados, afligidos, deprimidos, perseguidos, iban siendo transformados juntamente con él. En 2 de Samuel 3, versículo 24 hasta el 26, vemos el caso de alguien que se sale de cobertura y cuáles son las consecuencias. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces. Y sabiendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y entonces lo mataron en el 27. Lee el 27 para ver lo que hicieron. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Y ahora vamos a Primera de Reyes 2. En Primera de Reyes 2 vamos a ver cómo David le da las instrucciones a Salomón. Podemos leer el versículo 5 y 6. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniéndose sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies.
Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Joab era un general del ejército de David, era un hombre que trajo muchas victorias a Jehová, pero hizo algo a espaldas de David sin que David lo supiera. Y cuando David traspasó el reino a Salomón, le dijo: ya sabes lo que tienes que hacer con él, lo tienes que matar. Mira cómo terminó él después de tantas guerras, de tantas victorias, cómo terminó. Por hacer algo a espaldas de David, sin que David lo supiera. Beneficios, desventajas. Beneficios si estamos en cobertura, desventajas si nos salimos de cobertura. Por eso es bien importante saber definir lo que es cobertura, para que nosotros podamos mantenernos en cobertura, porque podría darse el caso de que nosotros hagamos algo y ese algo nos saque. Y el colmo sería de que ese algo no se lo comunicamos a quien es nuestra cobertura. ¿Ok? Entonces, esto tiene a nosotros que trastornarnos, tiene que cambiar nuestra forma de actuar de aquí en adelante. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar la cobertura. Le hemos presentado, como dijo Josué, te he presentado la vida y la muerte. Te he presentado el beneficio de caminar en cobertura, pero te he presentado también la desventaja de salirte de cobertura. Salirse de cobertura es bien fácil. Es bien fácil. No vamos a creer de que va a haber todo un proceso, un operativo que me va a forzar a mí. No, es bien fácil, bien fácil. Sencillamente, si mi cobertura no sabe lo que yo estoy haciendo, eso me va a sacar de cobertura. Me va a sacar y eventualmente lo que voy a sufrir van a ser las consecuencias de estar fuera de cobertura. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a hablar ahora acerca de revelación. Hemos hablado acerca de cobertura. Vamos a hablar acerca de revelación. ¿Por qué tenemos que hablar de revelación? Bueno, porque dijimos de que la cobertura es la extensión de la ejecutoria de Dios en virtud de su revelación. Tiene que haber revelación para que se establezca cobertura. ¿Ok? Tiene que haber una revelación. ¿Por qué tiene que haber revelación para que se establezca cobertura? Porque Dios nos va a demandar algo a nosotros para hacer. Y si yo no sé qué es, ni me han instruido a mí sobre qué es, no voy a hacer absolutamente nada. Entonces tiene que haber revelación para que eventualmente yo pueda caminar por esa revelación. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Y aquí comenzamos a establecer acerca de la cobertura. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Observe, para que cumplamos. Hay un propósito de por medio. La revelación no solamente es conocimiento agregado. La revelación no es información. La revelación es el descubrimiento de los propósitos de Dios. Revelación es el descubrimiento de las operaciones del Espíritu. ¿Ve? Tiene que ver con descubrimiento de la obra de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, yo sé que Dios está obrando. Pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Para qué Dios nos llamó? Bueno, para predicar su palabra. Eso es bien sencillo, hermano. Para predicar su palabra. ¿De verdad? ¿Para eso nos llamó? No necesariamente. Porque, ¿qué tal si nos llamó para destruir? En el caso de Isaías, se mira un caso bien
bien claro, bien específico. Cada vez que tú hables, se va a endurecer el corazón de la gente. ¿Para qué entonces Dios escogió a Jeremías? Para que se endureciera el corazón de la gente. Y cuando el corazón de un hombre, cuando el corazón de una mujer se endurece, añade maldad, añade perversidad, para que se incremente la maldad en este pueblo. Señor, ese ministerio como que está muy fuerte. Para eso te escogí. No te escogí para otra cosa, pero Señor, ¿cuántas almas voy a llevar juntamente conmigo cuando me presente delante de tu presencia? Ninguna. Tú vas a llevar gente al infierno. Espérate que esto no lo estoy entendiendo. Sí. Esto no lo estoy entendiendo. Eso está en Isaías 6. Wow. En Jeremías fue un llamado igual, que lo golpeaban, pero Jeremías 6, 10 y 11. Jeremías 6. Sí, digo, perdón, Isaías 6, 10, 11 y 12. Y 13 también. Isaías 10. No, 6. 6. 10. Desde el 10 hasta el 13. Okay. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. ¿Quién quiere ese ministerio? ¿Podrían entender mi llamado? Entonces, ¿para qué me sirve la revelación? La revelación es el descubrimiento de la obra de Dios. ¿Para qué yo te llamé? Yo voy a llenar estadios. Yo voy a llenar estadios. Yo voy a llevar muchas almas a los pies de Cristo Jesús. No fue para eso que te llamé. Cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús y fue enviado a Ananías para orar por él, Ananías le dijo: Dios te ha llamado para que me seas testigo ante reyes, ante gobernadores, ante presidentes. La pregunta: ¿cuántos reyes, cuántos gobernadores, cuántos presidentes se convirtieron ante el testimonio de Pablo? Ninguno. Entonces, ¿pero para qué entonces me envía? Para que no tengan excusa de que no recibieron instrucción. ¿Okay? Por eso necesitamos revelación. Revelación no es el descubrimiento de algo escondido, de algo novedoso, de algo excepcional. Esto todo el mundo no lo sabe, solamente yo lo sé. Eso no es revelación. Revelación es el descubrimiento de la obra de Dios. Revelación es el descubrimiento de la operación del Espíritu Santo. Revelación es la operación del Espíritu por la cual hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ve a Nínive. Yo no voy, no me obligue que yo no voy. Ve a Nínive y todo lo que pasó. Conocemos el relato. ¿No era esto lo que yo te decía a ti? ¿No era esto lo que yo te decía? Y ahora, ¿cómo quedo yo delante de esta gente? ¿Cómo quedo yo? Si es sabido que si no se cumple lo que un profeta dice, es considerado un falso profeta.
para esto me llamaste, para establecer y para prácticamente deshonrarme a mí ante la gente. Sí, para eso te llamé. ¿Lo ven? Entonces, la revelación nos es necesaria para descubrir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí lo dice Deuteronomio 29:29, lo acabamos de leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Con ellas yo no tengo por qué meterme. Si Dios no me lo quiere revelar, yo no tengo por qué incomodarme. Yo voy a trabajar con lo que Dios me revela. Yo voy a trabajar con lo que Dios me dice. ¿Ok? Yo voy a trabajar con eso. ¿Para qué? Para que entonces pueda cumplir, pueda completar la obra para la cual Él me ha llamado. Pablo lo dijo claramente en Filipenses. Él dice esto, dejando lo que queda atrás, me extiendo al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todo lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado en pérdida. ¿Para qué? Para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Que se cumple el propósito para lo cual yo fui alcanzado. Entonces tiene que haber una revelación, se nos descubre una revelación por la cual nosotros tenemos que caminar para que podamos hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 38, y este texto lo quiero que lo comparemos con Isaías 53:1. Los dos textos los vamos a leer. Juan 12:38 e Isaías 53:1. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se ha revelado? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta a esa pregunta es ninguno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ninguno. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién le ha dado la revelación? La respuesta: Isaías. Ok. Ahora 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es la cita que Juan está haciendo, es la cita la referencia a la que Juan está citando. ¿Ve? ¿A quién se ha manifestado? Observen cómo es en el Antiguo Testamento dice a quién se ha manifestado, en el Nuevo Testamento dice a quién se ha revelado. Cuando hay revelación hay manifestación. Cuando hay revelación hay manifestación de Dios. ¿Ve? La revelación nos sirve para que Dios se manifieste. Yo tengo la autoridad, la autorización: Señor, tú me dijiste, y porque tú me dijiste, yo lo estoy haciendo, ahora manifiéstate. Ven la necesidad de caminar en revelación. Tú me dijiste, manifiéstate. En 1 Reyes 18, 18:36. 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tu poder Dios en Israel, que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y no sé, en el 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Que por mandato tuyo he hecho estas cosas, y se manifestó Jehová. Ok, ahí tenemos
Entonces, lo que es revelación, si Dios no me lo revela, yo no tengo que buscarlo en ninguna parte. No vayamos a incurrir en el error de que si Dios no me lo revela, yo lo voy a buscar. No, porque entonces estaríamos actuando como Saúl cuando fue a la pitonisa de Endor a consultar a Samuel. Dios no me contesta ni por Urim, por Tumim, ni por profeta. Dios no me contesta. Pues si Dios no te contesta, ¿por qué vienes a mí? O sea, ¿soy yo mayor que Dios? Si Dios no nos revela algo, no tenemos que buscarlo en ningún sitio. ¿Ok? Nosotros trabajamos con lo que Dios nos revela. Si Dios no me lo revela, yo no lo busco en ningún lugar. ¿Por qué? Porque voy a cometer un gravísimo error. Un gravísimo error. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Si Dios no me lo revela, yo no tengo que buscarlo en ningún lugar. ¿Ok? Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Resumiendo, cobertura tiene que ver con la extensión de la actividad creadora de Dios en virtud de su revelación. La revelación viene por intermedio de un hombre, de una mujer, que Él ha escogido para transmitirme la revelación. Es el hombre, la mujer que Dios ha escogido. Mucho cuidado, no vamos a derivar revelación de ninguna otra fuente. ¿Por qué? Porque estaríamos entonces cavando cisternas rotas, aun cuando tenga ministerio y sea un ministerio reconocido. Porque Dios honra lo que Él mismo ha establecido. La revelación es el descubrimiento de la operación de Dios, de la operación del Espíritu Santo, de la obra que Él está haciendo, para que entonces nosotros podamos hacer aquello para lo cual hemos sido escogidos. En el proceso Dios nos va a ir descubriendo a nosotros cuál es el ministerio, en qué consiste el ministerio. ¿Okay? En el proceso Dios lo va a ir descubriendo. Nosotros no nos vamos a afanar por descubrirlo, sino que Dios mismo lo va a ir dando a conocer en la medida en que nosotros vayamos completando los procesos y sometiéndonos a ellos. ¿Okay? Esto es importante instrucción que nosotros debemos de seguir, que nosotros debemos de establecer. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.